gozosos de verlo, nuestro hermano Gregorio Santos, su esposa, y a todos los hermanos mayores que vienen. Así son nuestras fiestas juveniles. Amén. ¿Así son nuestras fiestas juveniles o no? Sean bienvenidos y vuelvan siempre. Aleluya. Vamos a seguir con el seminario El Llamado de Dios. Antes de iniciar voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes creen o a quiénes les gustaría ser el día de mañana un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro o un pastor? Levante su mano. Amén. ¿Sabe qué? Qué belleza. Como dijo Armilo y Asaf, qué belleza saber que hay jóvenes que anhelan el pastorado, que anhelan el evangelista, que anhelan el ser profeta, ser maestro, ser apóstoles. Eso quiere decir que la palabra de Dios y el trabajo y el tiempo que estamos invirtiendo en ustedes no es un tiempo perdido, sino que la palabra está llegando a lo profundo de su ser y ustedes hoy día están anhelando un llamado específico de Dios. Amén. Hemos venido estudiando lo que es el llamado de Dios y el proceso de Dios para enviarnos a trabajar exclusivamente en el ministerio. Ahora vamos a estudiar los dones y llamados que la palabra de Dios nos habla y cómo podemos encontrarlos. En primer lugar, ¿sabe que estas clases juveniles del llamado, donde usted ha venido descubriendo y entendiendo que hay un llamado específico para cada uno de nosotros y que nadie está por accidente aquí en la tierra? Es bueno que usted se lo crea. Amén. Amén. Tal vez usted llegó y dijo: yo soy un accidente de la naturaleza. Mi mamá quedó embarazada. ¿Hay alguien que su mamá haya quedado embarazada antes del matrimonio en este lugar? Amén. Ninguno es un accidente. Usted está en este lugar porque a Dios le plació desde antes de la fundación del mundo que usted venga a la tierra. Amén. Gloria a Dios. Hay dones ministeriales. Hay dones de manifestación o del Espíritu Santo. Y hay dones de motivación y de ayuda. Los dones ministeriales, usted los encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Esos son los dones ministeriales. En el libro de 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo en cada persona. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don del Espíritu. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas.
y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra del Señor. Hay una unción que fue dada a cada creyente, que te fue dada a ti y me ha sido dada a mi persona para desarrollar el don de Dios o el llamado de Dios en mi vida. Y hay una unción diferente que es la unción de los 5 ministerios. Es decir, que si tú no llegases a ser pastor, profeta, evangelista, maestro o pastor, hay una unción sobre tu vida, una unción específica para que desarrolles tu llamado. Amén. Amén. Si tú no llegas a ser ninguno del ministerio quíntuple, tú no estás de balde en este lugar. Hay una unción para ti, pero la tienes que desarrollar, tienes que descubrir cuál es tu llamado, tienes que descubrir para qué te trajo Dios aquí en la tierra. Es una unción, la unción que Dios te da es una unción mayor que la del resto de los otros dones y ministerios. En el libro de Primera de Corintios, en el mismo capítulo que hemos estado leyendo, váyase hasta el versículo 28 y dice así la palabra del Señor para que usted vaya descubriendo otros dones del Espíritu Santo. Mire, hemos hablado de Efesios 4:11, hemos hablado de los distintos dones que trae el Espíritu Santo, pero aquí va a mirar otras cosas más. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Quiénes ayudan? Todos. ¿Acaso cuando no llegamos no estaban los grupos dando la bienvenida? Eso es un llamado de Dios. ¿O tú lo haces por estar ahí con tu corteja? ¿O lo haces porque te obligamos? No, lo haces porque Dios te ha dicho que lo debes hacer. Entonces, no es que nosotros no nos disfrazamos de militares. Nosotros somos militares. Nosotros somos soldados del reino. Nosotros operamos bajo la unción apostólica y profética y entendemos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Amén. Entonces, hay un don que es ayudar. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús no vino a la tierra a ser servido, sino a servir. Entonces hay un llamado general y ese llamado general es el servicio. Amén. ¿Quiénes han servido alguna vez? Gloria a Dios. Y los que no han servido todavía, están las puertas abiertas. Amén. No importa si usted no hizo nada en los 15 años que pasaron. Hoy puede ser su primer día para que usted sirva. No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Y si Dios está tocando tu corazón hoy día, es el tiempo de que tú te alistes para la batalla y comiences a hacer andar el don de Dios que ha puesto en tu mano. Amén. Gloria a Dios. Dios dio a la iglesia 5 ministerios. Los llamamos oficinas de gobierno. Y estos son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. En el libro de Romanos, capítulo 12, voy rápidamente. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Quiénes han sido bautizados en las aguas? Amén. El día de mañana tenemos bautismo.
y hay Santa Cena, presentación de niños, primicia, ofrenda, de todo lo que usted quiere. Mañana estamos de fiesta. Véngase con su mejor ropa. Si se puede abrigar, abríguese, vamos a estar con aire acondicionado a full. Pero yo le digo algo, mañana es el mes de abril. Hoy día está terminando el mes de marzo, un mes donde mucha gente ha recibido beneficios de Dios. Mañana vamos a ver unos cuantos testimonios de lo que Dios hizo en el mes de marzo. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra profética que el apóstol nos dio en la noche de Año Nuevo? De que el mes de marzo y en el mes de julio veríamos grandes cosas. Han venido hermanos con grandes testimonios. Tal vez tú tienes uno y no lo has traído. Mañana es un ayuno especial. En primer lugar, mañana comienza la Semana Santa. Domingo de Ramos. Fue cuando Cristo Jesús entró triunfador, triunfante en Jerusalén. Y mañana también comienza el mes aniversario de la iglesia. Hace 34 años, en un mes de abril del año 78, la casa de oración abría sus puertas como un grupo de adoración a Dios. Y han pasado 34 años y tú estás en este lugar. Hace 34 años tú estabas todavía en otro lugar, pero Dios te ha traído. Amén. Aleluya. En el libro de Romanos 12, del 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Es decir, que usted y yo estamos descubriendo dones. La iglesia está cargada de dones. Somos un cuerpo. No todos podríamos ser apóstoles, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser administradores, pero sí tú tienes un don en este cuerpo. Tú tienes, como tú eres miembro de este cuerpo, tú tienes un llamado y una función específica que desarrollar. Amén. Amén. Vamos a ver qué es el apóstol. ¿Ustedes quieren saber qué es un apóstol? Amén. Tenemos un apóstol aquí en la casa y tal vez muchos no saben cuáles son las características que distinguen a un apóstol. Dice la palabra, y ya lo leímos en 1 Corintios 12, 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, la palabra apóstol viene del vocablo griego que significa apóstolos, que significa uno que es enviado. Cuando ustedes dicen apóstol, ustedes le están diciendo en esa palabra uno que es enviado. ¿Enviado por quién? Por Dios. El apóstol Melitón es uno que ha sido enviado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganar territorio para el reino de los cielos. Amén. Amén. Dicen que donde hay un apóstol hay guerra. Alejandro Magno tenía apóstoles que eran su equipo de inteligencia en esa época de los gladiadores y todas las películas épicas que usted vio. Los apóstoles eran soldados altamente entrenados, eran soldados de estrategia. Antes que entren las tropas a las ciudades, Alejandro Magno traía a sus apóstoles y los metía para que ellos puedan decir cómo iban a atacar. Eran hombres de guerra altamente preparados. Podríamos decir ahora que son rangers, que son hombres de guerra con alta instrucción militar.
Donde hay un apóstol, hay guerra. Hoy en día hay mucha gente que se hace llamar apóstoles. Ellos mismos se hacen llamar o nombrar apóstoles, pero no cumplen los requisitos iniciales de un apóstol. Por lo tanto, para no ser engañados debemos huir de esos falsos apóstoles. Y vamos a dar ciertas características de un verdadero apóstol. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuáles son las características bíblicas principales que identifican un verdadero apóstol? En primer lugar, el llamado de un genuino apóstol ha sido confirmado o revelado por dos o más testigos independientes. Dice en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 1 y 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que os he llamado. El llamado de un genuino apóstol ha sido confirmado o revelado por dos o más testigos. ¿Qué características le siguen a un apóstol? A un apóstol le siguen las señales, las maravillas, los milagros y los prodigios. Amén. Señales, maravillas, milagros y prodigios. Según de Corintios 12:12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Un apóstol no predica como podríamos decir, con buena verba, sino con poder. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que un apóstol predica la palabra, y si la palabra dice que sane, hay sanidad. Y si la palabra dice que hay liberación, quedan liberados. Y usted ve maravillas, señales y prodigios. Amén. Tercer cualidad: los apóstoles son la cobertura espiritual de ministerios, de iglesias y ministros. Son cobertura. ¿Usted sabe qué es la cobertura? Es el techo. Para que usted no le llueva, es necesario que usted se meta debajo de un techo. Los apóstoles vienen a ser el techo, la cobertura de iglesias pequeñas, de ministros y de siervos de Dios. Vienen y ellos, con su visión de reino, muestran no solo cuatro paredes, sino que el reino de los cielos está en todo lugar. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 4 y 5, Hechos 20, 4 y 5, dice lo siguiente: y le acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Prófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Los apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito en establecer iglesias. Amén. Es decir, que el apóstol va sembrando el reino de Dios,
va entrando a lugares inhóspitos, a lugares donde antes era tiniebla, y va estableciendo iglesias. Son las señales que le siguen a los apóstoles. Es decir, que un apóstol tiene una red de cobertura para cubrir iglesias pequeñas, ministros y siervos que están buscando un padre espiritual. La palabra de Dios en 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En 1 Corintios 9:2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotras ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Una señal inequívoca para ver un apóstol es que él tiene la capacidad para establecer nuevas iglesias. Amén. Amén. ¿Están entendiendo? Los que están entendiendo, le vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Si usted ve un apóstol que no le gusta la guerra, ya nos hace dudar. El apóstol es guerrero. El apóstol tiene una fuerte oposición del diablo y de sus demonios. El ministerio apostólico puede ser identificado por la gran cantidad de oposiciones que recibe del enemigo, por la persecución de los religiosos. Es decir, hay mucha gente que dice: yo no creo en los apóstoles hoy día. Los apóstoles eran para el tiempo bíblico, pero Dios dijo que Cristo Jesús iba a estar en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y la iglesia creció con un ministerio, nació con un ministerio quíntuple, y con el paso de los tiempos solamente quedó el pastor. Pero en estos últimos 50 años del siglo XX, la iglesia ha recibido la restauración de los ministerios, y hoy vemos los 5 ministerios otra vez en oficio. Es decir, que si los 5 ministerios ya fueron restaurados, usted y yo, querido joven, tenemos que estar atentos, porque Cristo Jesús cualquier rato viene. Amén. El apóstol opera en un alto nivel de sabiduría divina. Algunas áreas donde opera la sabiduría de Dios en un apóstol son las siguientes. El apóstol tiene la sabiduría para encontrar la verdadera raíz de las cosas, de los problemas de la iglesia o en una persona. Tiene el discernimiento, no se la deja charlar. El apóstol habla con uno y el Espíritu Santo le va trayendo la revelación de lo que nosotros estamos haciendo. Un apóstol tiene la sabiduría para conocer el comportamiento, conducta y carácter de las personas. El apóstol tiene la sabiduría para hacer guerra espiritual. ¿Usted sabe por qué guerreamos tanto en este lugar? ¿A quiénes le gusta marchar? ¿A quiénes le gusta marchar? Amén. A todos nos gusta marchar. ¿Sabe por qué sabemos marchar nosotros? Porque vivimos bajo la cobertura de un guerrero. Amén. Porque usted va a ir a otra iglesia y nadie marcha, todos bailan. ¿Qué nos gusta hacer más en esta? Más que bailar, ¿qué nos gusta? Guerrear. ¿No es así? Nos gusta la guerra. Es para reír, hasta los más niños ya saben guerrear. Y usted cuando llega al comienzo, usted dice: están locos, dice usted, ¿no? Y usted mira para un lado y hasta el amigo que lo trajo está moviéndose como un guerrero, y usted dice: son ridículos, ¿no? Y usted se queda un tiempo en la casa y usted también empieza a guerrear y dice: qué ridículo que soy, dice, ¿no? Pero es hasta que recibe la revelación, porque estos no son aeróbicos lo que hacemos en la iglesia, es guerra. Levantamos bandera para el reino de los cielos. Entendemos que donde hay un apóstol hay un ejército, y parte de ese ejército somos nosotros. Tú y yo somos soldados en el ejército de Dios aquí en esta casa.
Aleluya. El apóstol tiene un corazón de padre. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dijo Pablo en 1 Corintios 4:15. Una de las señales de la restauración de Dios para la iglesia está en el libro de Malaquías, cuando él dice que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy día usted, digamos, está disfrutando del principio de paternidad restaurado en esta casa. Tal vez usted es nuevo y no supo cómo fue el proceso de la restauración de la paternidad en este lugar. Llegamos huérfanos. La palabra de Dios dice que ya no somos huérfanos, sino que hay un espíritu de adopción en nuestras vidas por el cual clamamos Abba, Padre. Y esta casa, así como es una casa guerrera, querido joven, es una casa paternal. Si tú no tienes un padre biológico, tienes un padre espiritual en este lugar que te puede escuchar. Amén. Otra cosa importante que va a diferenciar a un apóstol es que él tiene unción de rompimiento. ¿Qué significa romper? ¿Qué significa romper? Una unción de rompimiento quiere decir que hace lo que nadie ha hecho hasta ahora. ¿Me entiende? Todos los cultos en todas las iglesias de la ciudad son hasta este lugar, hasta que nosotros metimos luces. ¿Es rompimiento meter luces? Es rompimiento, porque usted dice, ¿por qué han metido las luces? Y usted dice, si ni que fuera un boliche. Y no es un boliche, es la casa de Dios. Y nosotros le queremos adorar de una manera extravagante. Amén. Eso es romper con la tradición. Si usted lo mira a Jorge vestido de militar, a Raúl vestido de militar, usted dice, se han vuelto locos estos viejitos, ¿no? Pero no es eso, es la unción de rompimiento en nuestras vidas. Y nosotros somos diferentes, porque el Espíritu del Señor está en este lugar con una unción nueva, con una unción fresca. Amén. No son tan viejos, no vayan a creer. Ellos eran mis líderes del ministerio de los jóvenes cuando yo era niño. Somos amigos de mucho tiempo, toda la vida hemos sido amigos con Jorge. Y de verdad que es hermoso viajar y hacer cosas para Dios. Mire, estamos yendo a Radjuve, estamos militarizando la zona de la Abrita. 100% militares. Usted y yo estamos yendo a un campamento apostólico y profético donde, mire, si el demonio no tiene revelación y no entiende que somos guerreros, por lo menos con sus ojos naturales nos va a ver y va a decir, mira esto, se la creyeron que son soldados. ¿Quiénes se la han creído que son soldados? ¿Quiénes se la han creído que son soldados? Amén. Voy a pelear por mi vida. Voy a pelear para salir victorioso. Voy a pelear para ser diferente. Voy a pelear para ser un conquistador. Voy a pelear para ir más adelante de lo que fueron antes que yo y mi familia. Yo soy diferente porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Aleluya. La palabra rompimiento se define como el acto o el instante de romper pasando a través de una obstrucción. Es la habilidad de penetrar más allá de las líneas de defensa del enemigo. Fíjese, poco a poco,
este templo hay rompimiento. ¿Sabe por qué? Porque ningún pastor, ningún apóstol se había animado a construir un templo para 5,000 personas en Bolivia. Aleluya. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27. Las predicaciones y la enseñanza que trae un apóstol vienen con rompimiento en las siguientes áreas. Finanzas. ¿Sabe qué? Antes el que tenía plata un poco más era el diablo. Pero un apóstol viene orando para que las finanzas sean levantadas en tu casa. Amén. Por eso hay muchos hermanos ricos en este lugar. A causa de la unción de rompimiento se ha venido y se ha roto con la trayectoria normal de las vidas y muchos han sido enriquecidos. Amén. Amén. ¿Quiénes quieren ser ricos? No se vayan de esta iglesia entonces. Porque el apóstol trae unción de rompimiento. No son charlas. No es dinero virtual ni espiritual el que usted va a tener. Es un dinero real. Porque usted con la unción de rompimiento, con la unción sobrenatural, usted verá cosas naturales de otra manera. Amén. Finanzas, liberación, religión, tradiciones, orgullo, formas de pensar, entre otras. Esto es posible con la unción apostólica. Rápidamente, ¿qué es el profeta? ¿Qué es un profeta? El profeta es uno que habla en el nombre de Dios, ya sea en el presente, en el pasado o en el futuro. En el Antiguo Testamento, los profetas eran llamados videntes. Un profeta es un vocero que tiene visiones y revelaciones de parte de Dios. Habla cuando es impulsado por una inspiración repentina e iluminado por una revelación momentánea. ¿Cuáles son las características de un profeta? Se mueve especialmente en los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de ciencia, que leímos en 1 Corintios 12, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. A menudo el profeta tiene la habilidad de ver el mundo espiritual a través del don de discernimiento. Tiene la habilidad de ver el peligro y cosas más allá de lo que otros no ven. También tiene visiones sobrenaturales. Hay una diferencia entre ser un profeta y profetizar. Hay una diferencia entre la oficina del profeta y la profecía. Cualquier creyente, es decir, cualquiera de nosotros puede profetizar. Cualquiera de nosotros puede profetizar. Pero eso no lo hacen todos, ¿no es cierto? Pero cualquier profeta profetiza. ¿Entiende? El profeta siempre va a profetizar. Un acto de profecía independiente podemos tener algunos de nosotros, cualquiera de nosotros. Pero estamos hablando de la oficina, del gobierno profético en la casa. El profeta, en otras palabras, ¿qué hace? Está con un oído pegado al cielo, esperando escuchar la voz de Dios. Y cuando la escucha, viene y se la transmite al apóstol para que el apóstol lo ponga a trabajar esa palabra. Amén. Es decir, que trabajan juntos. Son 5 los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores. El evangelista, el maestro y el pastor traen la visitación del Espíritu Santo a esta casa. El apóstol y el profeta traen la habitación a la casa. Cuando usted vive bajo la cobertura de un apóstol y de un profeta, sepa usted
que Dios está en ese lugar. Amén. Los profetas traen revelación profética. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Los profetas tienen gran autoridad. Los profetas activan los dones en las personas. De paso, yo te digo, querido joven, en Radjuve nosotros tendremos impartición por parte de la profeta el día sábado 7 en la noche. Amén. ¿Quién quiere recibir una palabra de Dios allá en Radjuve? Usted recibirá una impartición y usted será diferente. Amén. La unción de los profetas trae consigo la capacidad de activación. Los profetas confirman las cosas de Dios. Los profetas son una ayuda de la casa de Dios. El pastor tal vez es el ministerio con el cual usted está más familiarizado. El pastor es uno que alimenta, guía, vigila y cuida el rebaño. Dios le da la unción para hacer este tipo de trabajo. Las funciones de un pastor son alimentar. La congregación necesita ser alimentada con una buena palabra de Dios. A cada pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar y de esa manera alimenta a las ovejas. En primer lugar alimenta, en segundo lugar guía. El pastor dirige y guía al pueblo a cumplir con la voluntad del Dios para la congregación. En tercer lugar, alimenta, guía, vigila. El pastor tiene la responsabilidad de guardar las ovejas de falsas doctrinas, de corregir a los creyentes rebeldes y de restaurar a los caídos. Y por último, cuida. El pastor tiene cuidado de sus ovejas en el área espiritual, emocional y física, y está siempre como un padre para sus hijos. ¿Cuáles son las cualidades de un pastor? El pastor tiene el corazón de un padre. Ama estar en el pueblo, busca la oveja perdida, ora por el pueblo y se preocupa por la necesidad del pueblo. Mientras los odres van subiendo, el pastor debe ser marido de una sola mujer, dice la palabra. La vida matrimonial del pastor debe ser un ejemplo para la congregación, teniendo a su mujer e hijos en sujeción. El pastor es paciente con las ovejas, ama a sus ovejas tal como son y les tiene paciencia durante su proceso de cambio. ¿Quiénes están cambiando? ¿Quiénes están cambiando en este lugar? Amén, estamos cambiando. Aquí vemos un montón de pastores trabajando con el apóstol para que usted cambie. ¿Sabe qué? Y Dios en esta iglesia apostólica lo quiere llevar a experimentar a usted una transición. Cuando llegamos somos ovejas, necesitamos ser apacentados, necesitamos ser guiados, necesitamos ser cuidados, necesitamos ser enseñados. Pero cuando usted viene y se pone bajo la cobertura de un apóstol, usted no toda la vida va a ser oveja. Llegará el día en que usted será un león. Llegará el día en que usted se defienda por sí solo. Llegará el día en cuando usted no necesitará que nadie ore por usted, sino que usted se levantará en medio de la adversidad. Aleluya. El evangelista es uno que clama por las almas perdidas. Es decir, el evangelista tiene la habilidad de compartir el evangelio de Jesucristo con otros, de una manera que los no creyentes lleguen al conocimiento de Cristo y se conviertan al cristianismo. ¿Cuáles son las características que siguen a un evangelista? La unción de señales y milagros. Cuando usted va a los barrios y levanta un altar de adoración, la gente viene con una necesidad. Pastor, hermano, evangelista, quiero que ore porque estoy enfermo.
La unción que Dios da al que sale a ese lugar va cargada de señales y milagros. Amén. La predicación de un evangelista es sencilla. Yo le digo, querido joven, usted puede ir a evangelizar, porque la predicación de un evangelista es sencillo. ¿Sabe qué? Ellos muestran, los evangelistas solamente tienen que mostrar que Jesucristo fue crucificado, que fue muerto y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando usted llega con este mensaje, la gente acepta a Cristo Jesús, y eso es lo que usted primero aprendió aquí en la casa. Usted tal vez hoy sabe un montón de doctrina que cuando usted va a evangelizar no necesita decirla. Pero la gente va, acepta a Cristo Jesús y al ratito quiere su milagro. Entonces la unción del evangelista tiene que ir de señales y milagros. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor. El evangelista tiene pasión por las almas. El evangelista debe tener una cobertura pastoral. Y por último está el maestro. El maestro es alguien que enseña, instruye e imparte verdades bíblicas al pueblo. Un maestro de la palabra de Dios ha sido capacitado con una unción de enseñanza para poder edificar el cuerpo y llevarlo a la madurez. ¿Cuáles son las características de un maestro? Tiene gran amor y pasión por escudriñar la palabra. ¿A quién le gustaría ser maestro el día de mañana? Hay que comenzar a leer la palabra. El maestro ama escudriñar, estudiar, buscar, indagar acerca de la palabra. Además quiere conocer la raíz de las verdades bíblicas en diccionarios y en comentario, ora y busca antes de enseñar. El maestro tiene pasión por el crecimiento espiritual del pueblo. Él desea que el pueblo conozca y viva la palabra, mientras que el evangelista tiene su pasión por el perdido. Fíjese lo interesante. El maestro, o la unción del maestro, es para edificar al pueblo. Dios ha capacitado al maestro para instruir al pueblo de Dios, enseñarles principios bíblicos y cómo aplicarlos a la vida diaria. Vamos a ir a la cita para terminar. Vamos a ir a la cita de Efesios 4:11, que fue con la lectura que empezamos. Efesios 4:11. Dice así mientras Jorgito se va acercando. El libro de Efesios. Esta noche tenemos fiesta hasta las 12 de la noche. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Por qué aparecen estos 5 hombres? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Dónde están los santos en esta noche? Amén. Nosotros somos los santos. El apóstol, el evangelista viene a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo van a estar estos 5? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué cosa van a estar ellos en la edificación? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo quiero que usted se ponga de pie, querido joven. Le vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Sí, Señor. Aleluya. Déselo con todas sus ganas. Si usted quiere silbar, puede silbar. Si usted quiere saltar, puede saltar. Aleluya. Aleluya. Esta es la noche de nuestro Dios en nuestra vida. Aleluya.